Saludos buenas y bienvenidos a mi canal de el canal de tecnología revisados y de vez en cuando críticas. Ya como lo vieron en el título del video, hablaremos de lo que es Windows 8 y 8.1 y por qué Windows 8 y 8.1 fracasaron en su intento de ser mejor que Windows 7 y Windows anteriores. Algo que cabe destacar es que hay peores Windows que Windows 8 y 8.1. ¿Cuál fue ese? Windows Vista. Pero la gran diferencia entre Windows Vista y Windows 8 o 8.1, que vamos a mencionarlo Windows 8, por así decirlo, es que Windows Vista exigía componentes de alta gama y para limitadas funciones, lo que limitó a muchas computadoras a no poder acceder al sistema y a obtener pocos usuarios. Por eso está considerado el peor Windows con respecto a Windows 8, porque comparando a los usuarios en Windows 8 y Windows Vista, los usuarios de Windows Vista eran menor con respecto a los usuarios de Windows 8. En resumidas palabras, Windows Vista fracasó gran parte por la exigencia que le pedía a las computadoras del momento, porque venía para, por ejemplo, los componentes específicos de gama alta. Los usuarios no pudieron alcanzar esto. Por otro lado, ese hardware, ese software era demasiado potente para la época, aún así para componentes muy potentes. Ahora vamos a hablar de por qué Windows 8 y 8.1 fracasaron. Lo primero es esa versión intuitiva que no la tenía Windows 8 y 8.1. Lo principal era la pantalla de inicio. La pantalla de inicio estaba orientada para pantallas touch, algo que para la época no era muy común. Solamente estaba mayormente disponible para las Surface ya. Por lo tanto, el menú de inicio, todas las aplicaciones estaban desarrolladas o más o menos lanzadas para pantallas táctiles, pantallas que no necesitaran botones, como por ejemplo el menú de inicio y el botón de inicio. Algo que sepultó a Windows 8 y 8.1 fue el botón de inicio y el menú de inicio. Ese botón de inicio y esa, por así decirlo, mal diseño de interfaz hizo que Windows lanzara 8.1 un año después, agregando solo que el botón de inicio, sin el menú de inicio. Ese gran salto que hizo Microsoft de avanzar de Windows 7 a Windows 8 y 8.1 con esa interfaz que en vez de dar un salto, retrocedieron, empeoró las acciones de la compañía. ¿Quién diría de haber lanzado Windows 8 un año después, Windows 8.1 y luego de 2 años lanzaron Windows 10? Algo que cabe destacar es que gran parte de ese fracaso o de ese fail que tuvo Microsoft fue por parte de intuición, de que hacer un sistema intuitivo, radical pero intuitivo. Eso fue lo que hizo que Microsoft se retrocediera en ese sistema y como que se desesperaran a lanzar una versión después, 8.1, que solamente fueron características, que no fue un sistema como tal, a luego mandar. Por otro lado, eso no fue tan malo. ¿Por qué? Porque de eso aprendieron. Y también en Windows 10 se heredaron muchas cosas. Por ejemplo, el color, esa barra, y para por así decirlo, personalizar el sistema sin launcher fue adquirido de Windows 8 y 8.1. Por otro lado, en Windows 8 y 8.1 es que se desarrolla Windows Defender de pasar a una aplicación sencilla a llegar a un sistema antivirus. Eso es bueno. Pero se pregunta, ¿qué está pasando con Windows 8? Bueno, lo principal es que Windows 8 no está recibiendo, ni Windows 8.1 está recibiendo actualizaciones de características. ¿A qué me refiero a características? A cambios físicos, como interfaz y ese tipo de cosas. Solamente está recibiendo actualizaciones de seguridad, que por ejemplo Windows 7 paró recibirla a un año atrás. Por otro lado, tampoco las aplicaciones como Microsoft Store están recibiendo actualizaciones y mucho menos aplicaciones que incorporan. Por ejemplo, si yo incorporo una aplicación a Windows 8, 8.1 no le llegará esa versión o no podrán descargarla desde la Store. Tendrán que descargarla si está en la web. Gracias por ver el video, suscríbanse, dale like y compartan. Hasta aquí el video de hoy.